Clase del día de hoy y aperturamos la guía de estudio número 3 del curso de antropología. Para esta guía vamos a estar estudiando lo que son los estadios prehistóricos de la cultura que se dividen en el salvajismo, barbarie y civilización. Como podemos ver, pues el salvajismo está dividido en el estadio inferior, el estadio medio y el estadio superior. La barbarie de igual manera en estadio inferior, medio y superior. Y la civilización pues es el único estadio de la cultura que no tiene una clasificación. Ya vamos a analizar y estudiar por qué razón. Cuando hablamos de los estadios prehistóricos de la cultura, pues nos referimos a aquellos periodos y al desarrollo que fue teniendo la humanidad conforme fue avanzando el tiempo. La antropología los clasifica en el salvajismo, barbarie y civilización. Sin embargo, si nosotros nos vamos a lo que es la historia como ciencia, pues vamos a ver que la historia narra lo que es el preclásico, clásico y posclásico. Y de igual manera, pues en la historia vemos que el preclásico está clasificado en paleoindio, arcaico y formativo. El clásico está clasificado en clásico y inferior, medio y superior. Y de igual manera, o en otros términos, es como temprano, medio y tardío. Y luego viene lo que es el posclásico con el ingreso de los españoles. Entonces, a ese periodo de ingreso de los españoles se cree, según los historiadores, que fue lo que permitió el desarrollo y el crecimiento de la cultura indígena en nuestro país. Entonces, son algunos datos históricos que nosotros podemos tomar en cuenta referente a esta ciencia, pero la antropología hace énfasis a tres periodos: salvajismo, barbarie y civilización. ¿A qué se refiere? Recuérdense que anteriormente pues estuvimos viendo las teorías de la evolución desde el punto de vista científico, y una de las teorías nos da a conocer que el hombre pues anteriormente, o según la historia, el hombre fue un poco salvaje, es decir, su forma de interacción con la naturaleza, con su entorno, el desconocer o la falta de conocimiento le hizo pues ir indagando. El interés también que se dio a través de esa falta de conocimiento le permitió apreciar nuevos usos y formas en el entorno en que se movía. Y el salvajismo pues habla de este proceso, ¿verdad? Dice, en el periodo del salvajismo, en el estadio del salvajismo, en el inferior, dice, este se caracteriza, o uno de los principales aspectos que podemos ver es que dice que aquí encaja la infancia del género humano, es decir, donde el hombre desconocía del uso, de la forma de su entorno y todos los recursos que éste le ofrecía. Entonces, por eso se le llama la infancia del género humano. Dice, el hombre permanecía en los bosques. Según la historia, dice que el hombre primitivo, pues fue, utilicemos la palabra rústico, se vivía en las cuevas, no tenía, obviamente, no había un desarrollo de viviendas, así fuera por materiales naturales como la paja o ramas de árboles, sino simplemente vivía en la intemperie, en las montañas. Entonces, este periodo marca una forma de vida fuera de lo que hoy en día nosotros conocemos, ¿verdad? Porque dice, el hombre vivía en los bosques tropicales o subtropicales y vivía parcialmente en los árboles. Se alimentaba de los frutos de estos, los nueces, las raíces que le proporcionaba este recurso. Y la principal característica que se da en este periodo, pues es el surgimiento del lenguaje articulado. Recordemos que en una de las teorías, y estuvimos viendo algunos videos, una de las teorías dice que el lenguaje o el habla surgió en la humanidad a través de que ésta fue imitando los sonidos de la naturaleza. Eso lo dice la ciencia. Claro que también tenemos en cuenta que hay una posición, que es la posición teológica, en donde todos sabemos, ¿verdad? Bueno, para los que creemos en esta teoría, no teoría, sino creemos en esta verdad, que es Dios, el creador, formador del mundo, del universo, de las plantas, los animales y el hombre, y que le dio ya de por sí, Dios dijo, bueno, el hombre va a hablar y le asignó ese don. Entonces, pues obviamente lo estamos viendo como un tema académico, pero en lo personal se los he dado a conocer muchas veces. Yo no comparto las teorías científicas, las damos a conocer como parte del proceso académico, pero en lo personal no las comparto. Yo creo en la posición teológica, creo que hay un Dios, creo que hay un formador de todo, y el que de por sí le dio la
habilidad al hombre. Entonces, pero la ciencia nos dice que no, la ciencia dice a través de esta teoría, pues dice que el hombre fue imitando o fue aprendiendo a través de la naturaleza, se fue expresando como no tenía un habla, entonces fue imitando, fue adquiriendo ciertos conocimientos y pues de ahí empezó con la expresión de movimientos, gestos, con el cuerpo, con el rostro y pues ahí empezó a comunicarse con los otros de una mejor manera. Dice, si admitimos que el hombre procede del reino animal, debemos aceptar necesariamente este estado transitorio que duró varios milenios. Ve ahí dice, si admitimos. En lo personal no lo admito. Si alguien cree pues que viene como evolución de de las diferentes especies de monos que vimos anteriormente en la guía de estudio número 2, pues obviamente va a aceptar este punto de vista. Entonces aquí lo que dice el estadio inferior del salvajismo es que el hombre era rústico, vivía en las cuevas, en los árboles, se alimentaba de los frutos de este o del recurso natural que estaba en su entorno, no se comunicaba verbalmente, no tenía un habla, sino utilizaba lenguaje articulado. Pasan muchos años en esta forma de vida y va descubriendo e indagando su entorno y cae al estadio medio del salvajismo. Aquí ya vemos el surgimiento de nuevos instrumentos o formas de uso cotidiano y vemos la aparición del fuego. El uso del fuego fue la principal característica del estadio medio del salvajismo y la utilización de los peces, moluscos y animales acuáticos como alimento del ser humano. Ya dejaron de alimentarse de frutos, de nueces, de raíces y empiezan entonces a través de los afluentes, empiezan a obtener recursos, como lo son los alimentos acuáticos, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a dedicarse a la pesca, aparece o se da la invención del fuego y entonces ya se ve otro grado de desarrollo. El hombre siguiendo el curso de los ríos y las rocas y las costas, perdón, de los mares, pudo extenderse sobre la mayor parte de la tierra. Los instrumentos de piedras sin pulimentar pertenecen a este periodo. Entonces, aquí no solamente aparece el fuego, se empiezan a alimentar de otros recursos o de otras especies animales, sino también aparece la piedra como un instrumento clave. ¿Se recuerdan? En el video anterior vimos ahí en una de las escenas en donde aparentemente pues los monos descubren la piedra y ven el uso que pueden obtener de esta. Pues a eso se refieren, ¿verdad? Que empieza entonces a darse otro nivel de desarrollo y aprendizaje a través del recurso y su entorno. La población de nuevos lugares y el afán de otros descubrimientos aunados a la posesión y utilización del fuego dio lugar al empleo de alimentos como los tubérculos farináceos. De igual manera, con la invención de las primeras armas surgió la caza. Entonces, aparece la piedra y empiezan ellos a mejorar el uso, a tallarla de mejor manera, empiezan a crear. Ya vamos a ver que en este estadio pues se ve la aparición de la lanza como parte de los instrumentos que utilizaron para dedicarse a la caza, pero aquí vemos otra forma de subsistencia que es la caza de animales como complemento de la alimentación. Pasa de igual manera mucho tiempo y se da durante mucho tiempo esta práctica y viene el estadio superior. Dejan conforme va dándose el interés de querer ir conociendo y aprendiendo más, van adquiriendo nuevo conocimiento, pero surge ese nuevo interés. Entonces se da otro grado de desarrollo, llegan al estadio superior del salvajismo. Este se caracteriza porque inicia con la invención del arco y la flecha. Anteriormente vimos que aparece la piedra sin pulimentar, pasa un tiempo, un periodo más de lo que es el salvajismo y medio y se pasan al superior y aquí aparece el arco y la flecha como instrumentos que utilizaron para dedicarse a la caza. Una de las ocupaciones normales del hombre en ese entonces, ¿verdad? Y dice, se encuentran indicios de residencia fija en aldeas. Ya empezaron a estructurar una forma de organización, empezaron a crear anteriormente, de hecho en la historia utilizan un término que es calpullis y dicen que los calpullis estaban formados por miembros de 20 personas y dentro del calpullí o de la aldea de los calpulli había un líder. Entonces aquí ya vemos pues que ellos se empiezan a organizar, aparecen nuevas formas de subsistencia, pero también ya se empieza a dar lo que es
la creación o la fijación de aldeas, producción de vasijas, ya empiezan ellos a darse cuenta del recurso, empiezan a ser un poquito artesanales, porque se da la producción de vasijas, utensilios de madera, tejido a mano con fibras, cestos trenzados con juncos e instrumentos de piedra pulimentada. Entonces aquí vemos otro tipo de recurso que aparece, empiezan a elaborar artesanalmente utensilios de uso doméstico y cotidiano, no viéndolo desde el punto de vista arte, sino como un utensilio de uso doméstico. Y nuevamente pues se ve el instrumento de la piedra pulimentada. Aquí en el estadio medio del salvajismo pues solo aparece la piedra, pero aquí ya la mejoran, ya la tallan más y aparece entonces la piedra pulimentada también como un instrumento clave. El arco y la flecha tienen para el salvajismo lo que la espada de hierro fue para la barbarie y el arma de fuego para la civilización. Entonces, es decir, era su instrumento principal de ataque, el arco y la flecha. Claro que nosotros sabemos pues que todo esto se fue mejorando en la actualidad. Todos sabemos que hay diferentes tipos de armas de fuego o proyectiles de fuego y así pues hoy en día vemos el interés por los pobladores o las personas de querer conocer y aprender más. Pues en un contexto histórico así fue, ¿verdad? El hombre primitivo pues tuvo la necesidad y el deseo de ir indagando y conociendo un poquito más de su entorno, de su alrededor, y pues con ello se da el aprendizaje, se va descubriendo nuevos instrumentos, nuevos recursos y se van incorporando dentro de la vida cotidiana. Eso es lo que dice la antropología respecto a cómo se dio el desarrollo de la humanidad. El día de hoy solo vamos a hablar del salvajismo. En la siguiente clase vamos a estar hablando de la barbarie, los tres estadios que también se dieron en la barbarie y por último la civilización. ¿Qué es la civilización y por qué se caracteriza la civilización? Así que con esto concluimos entonces la clase del día de hoy, que corresponde a la guía de estudio número 3 del curso de antropología.